En los dos videos anteriores estuvimos mirando Argentina como desde lugares que quizás son mucho más abstractos, pero hablamos de cómo piensan los argentinos, después de cómo viven el cambio y el tiempo, y hoy quiero cerrar esta serie bajando un poco más a tierra, a la calle, a la mesa, a la conversación simple, porque al final uno no entiende un país leyendo teorías, lo entiende viviéndolo. Y hay una pregunta que aparece todo el tiempo, especialmente cuando uno conversa con personas de otros países de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, ¿Argentina es realmente tan distinta? ¿Es tan europea como dicen? ¿O es tan desconectada del resto de Sudamérica? Y bueno, yo escuché esa pregunta en Chile, la he escuchado en Perú, la he oído en Colombia y también en México, incluso te diría que en Estados Unidos, y casi siempre viene acompañada de una imagen que es muy concreta, ¿no? De los cafés, de los edificios antiguos, del acento porteño, del tango, de la pizza, del vino. Y del otro lado, la idea de una Latinoamérica mucho más cálida, más espontánea, más desordenada, más popular. Pero cuando uno empieza a mirar de cerca, esa separación empieza a desarmarse. Yo te diría que el primer choque es la mesa, ¿no? Si hay un lugar donde se caen muchos mitos es en la mesa, porque la mesa argentina no es una mesa silenciosa, no es ordenada y tampoco es breve. Uno llega a comer y no sabe bien a qué hora se va a ir. El asado, por ejemplo, puede empezar al mediodía y puede terminar en la noche, y la comida es apenas una excusa. Lo importante es lo que pasa alrededor. Ahí aparece algo profundamente latinoamericano, ¿no? Que es la conversación larga, el tiempo compartido, sin apuro, la sobremesa eterna. El argentino puede parecer serio al principio, incluso hasta distante, pero sentarlo en una mesa y espera, uff, yo creo que a los 20 minutos ya está opinando de algo. A la hora ya te está contando una anécdota personal y en algún momento, sin que te des cuenta, te sientes parte. Y eso no es frialdad, eso es el ritmo argentino. Y ahora, con respecto al mate como un gesto cultural, yo creo que no hay nada más cotidiano y al mismo tiempo más revelador que el mate. Compartir un mate no es solo tomar una infusión, es aceptar un código. Y el mate no se explica, el mate se pasa, así de simple, no se agradece cada vez, no se pide permiso. Cuando alguien te pasa un mate, te está diciendo estás adentro, ¿no? Y eso en cualquier cultura es un gesto enorme de confianza. Muchas personas dicen que los argentinos son cerrados, por ejemplo, pero el mate contradice ese mito todos los días. No se comparte con cualquiera, pero cuando se comparte no hay distancia. Y ese tipo de intimidad gradual también es muy latinoamericana. Solo en Argentina no se expresa con efusividad inmediata, sino como con permanencia. Ahora, el ejemplo de la parrilla yo creo que es perfecto porque al final, no sé, siento que la parrilla argentina no es solo carne, es también una reunión. Y hoy la parrilla cambió. Hay verduras, hay opciones que son distintas, hay debates sobre cómo hacer el fuego, sobre el qué corte es mejor, sobre si esto es tradición o no. Pero lo importante no es lo que se cocine, sino quienes están alrededor de esto. Y eso es muy latinoamericano. La idea de que la comida reúne, de que el fuego convoca y de que el tiempo se suspende un rato como para estar juntos, al final eso atraviesa toda la región, toda. Cambian los platos, cambian los ingredientes, pero el gesto finalmente es el mismo. Argentina no es una excepción ahí, es una variación. Entonces, este yo creo que es uno de los mitos que son más persistentes, ¿no? Que la idea de que el argentino se cree europeo, que mira a Latinoamérica desde arriba, que no se siente parte, pero cuando uno convive, al final se da cuenta de algo que es distinto, ¿no? Si hay influencias europeas, sí, en la arquitectura, en la historia, en la educación, y eso es innegable, pero la forma de vivir es profundamente latinoamericana. Por ejemplo, la improvisación, el humor frente a la dificultad, la queja compartida, la solidaridad espontánea.
Y eso no es europeo, eso es Latinoamérica pura. Entonces el argentino se queja como latino, resiste como latino, se adapta como latino, hace chistes en medio del problema como latino y construye comunidad de maneras muy similares a las del resto de la región, solo que lo hace como con otro tono. Ahora, gran parte de la confusión también viene del tono, ¿no? El argentino habla con seguridad, afirma, discute, parece convencido incluso cuando no lo está tanto. Y eso desde afuera se lee como si fuese soberbia, claro, pero en realidad es una forma de habitar la palabra. El argentino no susurra sus ideas, no, las expone, las prueba, las pone en juego también. Y eso no lo separa de Latinoamérica, no. Lo diferencia en la forma, no en el fondo. Entonces, bueno, si hay algo que hermana a Argentina con el resto de Latinoamérica, bueno, por supuesto que va a ser el humor. El humor. No el humor elegante, sino el humor cotidiano. El chiste rápido, la ironía, la burla a uno mismo. El argentino se ríe de su acento, de sus problemas, de su país, y eso no es falta de amor, es una forma de procesar. Ese humor aparece también en Perú, por ejemplo, también yo lo he visto en Colombia, en México, todos con distintos acentos, con distintos ritmos, pero la lógica es la misma, reír para no endurecerse. Ahora, no sé, como que siento que si camina por cualquier ciudad, tú caminas por cualquier ciudad argentina y miras las escenas pequeñas, la charla en el kiosco, la discusión en el taxi, la señora que opina sin que nadie se lo haya pedido, el debate improvisado en una fila, por ejemplo, eso no es frialdad, no, eso no es participación. La vida pública argentina está llena de microinteracciones, ¿no? Como en muchos países latinoamericanos, la calle no es solo tránsito, es espacio social. Y la diferencia es que en Argentina esas interacciones viven cargadas de opinión. Ahora, no todos los argentinos aman el fútbol, ¿ah? No, pero todos lo entienden y eso lo convierte en un lenguaje compartido, como pasa en otros países de la región con otros símbolos. El fútbol organiza conversaciones, organiza emociones, organiza recuerdos. No es solo deporte, es relato, es identidad, es excusa como para hablar de todo lo demás también. Y eso también es profundamente latinoamericano. Ahora, se dice que Argentina vive del pasado, ¿no? Pero no es una nostalgia pasiva, no es quedarse mirando atrás, es dialogar con lo que fue. El tango, el rock nacional, las figuras históricas, los íconos culturales no están guardados en vitrinas, se mencionan, se discuten, se reinterpretan. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Cada país conversa con su pasado a su manera. Argentina lo hace con mucha verbalización, con mucha memoria activa. Entonces, bueno, yo creo que otro punto en común es la familia, ¿no? Con los conflictos, con las discusiones, con las cercanías, ¿no? Y estamos hablando de las cercanías intensas. El argentino discute con su familia, sí, se queja, se distancia a veces, pero el vínculo es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y eso no es europeo, eso es tremendamente latino. Entonces, ¿Argentina es diferente? Yo te diría que sí. Sí, es diferente, pero no tanto como parece serlo, ¿no? Es diferente en la forma de decir, ¿no? Es en la intensidad quizás del discurso también, en la teatralidad, perdón, cotidiana, pero en el fondo comparte con Latinoamérica los mismos códigos emocionales, que es la importancia, por ejemplo, del vínculo, la conversación, la mesa, el humor, la adaptación. Argentina no está fuera de Latinoamérica, no está dialogando con ella desde otro lugar, pero sí está ahí. Entonces, lo que quise hacer con esta serie de 3 videos, que los escribí hoy, pero ustedes los vieron cada día, ¿no? En realidad lo que quise hacer como es explicar cómo los argentinos piensan un poco, cómo se desenvuelven en lo cotidiano, después cómo viven cada cambio, que a veces puede ser un contenido un poco más denso, porque bueno, es un análisis sociológico igual importante, pero si lo vuelves a ver el video quizás te puede hacer más sentido, ¿no? Y hoy quise hablar de cómo se vincula con su región, con Sudamérica, en lo cotidiano, porque hay veces que se piensa que no convive, pero la verdad es que sí. Argentina no es un bloque fijo, no, es una conversación permanente y quizás por eso también genera tanto interés, ¿no? Tanta discusión, tanta curiosidad,
porque no se deja encasillar fácilmente. Al final no responde del todo a ninguna etiqueta. Entonces, Argentina no es más ni menos que Latinoamérica o que otros países, no. Es Latinoamérica, pero a su manera. Y entender eso no es entender solo Argentina, es entender algo mucho más amplio, cómo las identidades se construyen como en la vida diaria, por ejemplo, en la mesa compartida, en la charla larga, en el fuego que también reúne, en la palabra que circula. Y Argentina no se explica, Argentina se recorre y ese recorrido, en ese recorrido que tú vas a hacer algún día, siempre te va a parecer algo distinto. Por eso si estás de acuerdo conmigo y te gustó este video, te voy a pedir que lo apoyes con un like, que me dejes un comentario acá abajo. A mí me gustaría escucharte o leerte porque la verdad es que cada comentario enriquece el video, hace que finalmente la educación la hagamos juntos. Si nosotros estos videos son totalmente educativos, o sea, entretienen igual, pero lo que estamos haciendo es tratar de aportar con un poco más de cultura, que es lo que hoy se necesita finalmente. Es bueno tener las redes sociales para entretenernos, pero también quizás dedicar unos 10 minutitos, unos 11 minutitos a una reflexión cultural siempre es válido y siempre es muy bueno. Y por eso que quise hacer estos 3 videos y explicarte un poco más o menos cuál es mi experiencia. Y es muy enriquecedora porque yo siento que los argentinos enseñan mucho al mundo. Yo creo que no se dan ni cuenta cómo, pero su forma de ser es interesante. Yo recuerdo haber estado con un argentino muy bueno en marketing, experto en marketing, que me trató, yo siempre lo digo, es que siempre me acuerdo de él porque me trataba de vender algo tan imposible de vender, pero me lo vendía con una convicción y hizo un montaje teatral tan grande a mi alrededor, unas personas por ahí mirándose las pulseras, otras personas por acá celebrando, que les abrían unas champañas, ¡pa! Como para que yo me comprara una membresía. Y la verdad es que, wow, wow, los argentinos son tan teatrales y hay tanto que aprender de Argentina que, bueno, no me quiero explayar más. En realidad quiero, si no te has suscrito, suscríbete. Vamos a darle una vuelta grande a Argentina porque es un país tremendamente interesante y creo que vale la pena conocerlo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, suscríbete, suscríbete, es gratis.